Hoy, en Conexión Universitaria, Fernando Sadir. Fernando es licenciado en Antropología por la Universidad Nacional de Jujuy y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de General Sarmiento. También es profesor universitario y coordinador de la editorial de la Universidad Nacional de Jujuy. Fernando nos va a hablar sobre el curso que va a dictar desde octubre, denominado El racismo como categoría ideológica y práctica, historia y manifestaciones cotidianas. Se viene a partir del mes que viene este curso que vas a estar dando sobre el racismo. ¿De qué se trata? ¿Cómo lo fuiste construyendo? La idea de este curso, cuando lo creé, es sociabilizar, discutir teóricamente y a partir de las prácticas que uno va adquiriendo y en esta discusión con la experiencia de los participantes sobre el racismo, qué es el racismo a nivel internacional, las discusiones teóricas que existen en la actualidad y en el pasado, en esto de la construcción, y esa discusión volcarla en nuestras prácticas en Latinoamérica y en Argentina fundamentalmente. Preguntarnos, ¿existe racismo? Si existe, ¿dónde se produce? ¿Se produce en el caso de Argentina? ¿Se produce en Jujuy? ¿Cuáles son las diferencias entre racismo, prejuicio, discriminación? ¿El racismo está asociado a la migración, por ejemplo, o es una situación que atañe exclusivamente a las poblaciones negras, por ejemplo? Todas esas preguntas y esas incógnitas que muchas personas no tienen muy claras van a ser debatidas y esperamos que sea uno de los resultados de este curso, ¿no? Que puedan salir con mayor entendimiento de estos conceptos en torno al racismo. El curso va a ser teórico-práctico. ¿Cómo sería la cuestión práctica? El curso está organizado en dos partes, lo que sería el racismo en el pasado, el momento que surge el concepto teórico de racismo, porque no es muy antiguo, tiene casi un siglo apenas el concepto en sí, pero ver distintas posturas para ver qué pasó antes del surgimiento ese, en las primeras décadas del siglo XX, antes existía el racismo o no existía el racismo. El racismo, ¿qué características tiene o es racismo? El antisemitismo, por ejemplo, el tema de los judíos, y que eso se traslada siglos y siglos atrás, ¿no? Entonces, la llegada de los españoles a América y todo lo que pasó con las poblaciones indígenas acá, ¿eso es racismo? No, bueno, todo eso lo discutimos a partir de la teoría que plantean distintos autores. Esa sería una primera parte del curso, ver el racismo hasta mediados del siglo XX, que ahí se produce un cambio en esto de la conceptualización del racismo y pasa de esa visión del racismo tradicional en donde se conjugaba lo físico, las cuestiones naturales con cuestiones psicológicas del grupo, de la persona, cuestiones de comportamiento, etcétera, etcétera, se asociaba a eso, a nociones teóricas en torno al racismo después de mediados del siglo XX, a un racismo, como se lo llama, un racismo cultural, que es el que ha dominado teóricamente en las últimas décadas a nivel internacional y que es un racismo, digamos, muy asociado a esto de lo que son las migraciones internacionales. Ustedes saben lo que son, por ejemplo, las migraciones africanas en Europa. Ustedes ven en los medios de comunicación los problemas que se plantean en torno a los musulmanes, por ejemplo, en Francia, en Gran Bretaña, Inglaterra, etcétera, etcétera. Lo que pasa con los mexicanos, los latinoamericanos en Estados Unidos. En torno a eso giran las corrientes teóricas actuales del racismo y con muchas variaciones o especificaciones en esto del racismo hoy en día, que hay corrientes teóricas que están asociadas, por ejemplo, al racismo y el capitalismo, hay otras corrientes que están asociadas al feminismo. Entonces hay una gran diversidad en cuanto a la conceptualización del racismo, ya no es como en el siglo pasado. Y en esa segunda parte hacemos un énfasis en lo que es el racismo y su variación en cada contexto. El racismo en Europa con sus particularidades, el racismo en estas últimas décadas en Estados Unidos, vemos algunas características del racismo en Latinoamérica y hacemos énfasis en lo que sería el racismo en Argentina y fundamentalmente en Jujuy, ¿no? Desde esta perspectiva teórica tratamos de analizarlo en la práctica. Si hay alguna manera de combatir, entre comillas, al racismo, ¿cuál es la mejor desde lo que tiene que ver con el conocimiento? En primer lugar, punto de vista, creo que es
poner esto en discusión en la mesa y aclarar las ideas, porque muchas veces las ideas y las posturas hay mucha desinformación, incluso de la propia academia, ¿no? Mucha desinformación en cuanto a lo que es el racismo, se lo confunde con otros términos, como por ejemplo xenofobia, o no se lo sabe diferenciar o cómo se pueden combinar ambos. Entonces, en primer lugar, ponernos de acuerdo dentro de los propios ámbitos académicos que son los que generan conocimiento y discuten. Esto es, el tema del racismo debería ser un tema de discusión, que en la actualidad en los ámbitos académicos a nivel nacional no es un tema de debate. No está en la agenda. Exactamente, o sea, se discute, pero comparando con otros temas, por ejemplo, supongamos con feminismo, o sea, hay gran discusión en algunos temas, pero en esto no, y sin embargo en la práctica vemos que hay muchísimas situaciones en donde se producen estas prácticas racistas. Entonces, por lo menos para comenzar, una discusión y una aclaración de los términos, de la terminología. Volviendo a lo que es el curso, aquellos que estén interesados, ¿cómo tienen que hacer para poder inscribirse? Llaman a la Facultad de Humanidades, en la Facultad de Humanidades hay un correo que es comunicación@FHICS, que sería la sigla de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, .unju.edu.ar, y la modalidad es presencial y virtual. O sea, que aquellos docentes, por ejemplo, que viven en otras provincias o en el interior de Jujuy, lo pueden hacer con la modalidad virtual, ¿no? Y en este caso es acreditable para el doctorado, para aquellos que estén haciendo un doctorado o quieran hacer el doctorado en ciencias sociales acá en Jujuy. ¿Cómo ve la recepción de los estudiantes que tienen? ¿Qué les parece? Es paradójico, ¿no? Porque si bien yo planteaba en un principio que hay una confusión, muchas veces hay un desconocimiento, pero a la hora de los hechos, cuando uno le pregunta, especialmente a los estudiantes, le pregunta, ¿hay racismo o no? La mayoría, a pesar de que no tenga una conceptualización, ¿no?, plantea que sí, plantea sí, acá en Argentina se rechaza o se discrimina al que es negro, o al que tiene piel oscura, al que viste de esta forma, al que vive en las villas, o sea, y fondo todo eso que están diciendo en la teoría es lo que plasma y que dice exactamente que son esos mismos sectores los que están sufriendo el racismo. Ahora lo entienden, lo ven en los hechos, lo que falta es dar una vuelta de tuerca para que puedan ir explicando desde la teoría esos hechos que están viendo, porque cuando hablan de una persona de la villa, estamos hablando de una situación, una práctica que puede ser racista. Entonces, eso aún no está bien aceitado, pero realmente los alumnos sí lo manifiestan con los ejemplos, ¿no? ¿Algo más que quiera agregar, profesor? Que están todos invitados para debatir este tema y seguramente no va a ser la única vez, ¿no? Vamos a seguir desarrollando las actividades.